Buenas noches, mi nombre es Blanca Elena Ruiz Oacha, soy estudiante de licenciatura en Educación Especial y hoy estaré dando base a la explicación sobre lógica matemática, conjuntos y conjuntos numéricos o aritmética. Entonces hoy vamos a hablar de la lógica matemática, métodos de razonamiento empleada para demostrar teoremas. Se dividen en proposiciones, que son oraciones verdaderas o falsas, están confirmadas por sujeto, verbo, complemento referido al verbo y se indican por medio de letra minúscula. Dos puntos. La proposición puede ser simples, compuestas, cerradas, abiertas, afirmativas, negativas, verdaderas y falsas. Unidas a través de conectivos lógicos, proposiciones compuestas, tipos de conectores, conjunción, disyunción y negación. Se clasifican en proposiciones condicionales, firmadas por dos proposiciones simples o compuestas. Proposiciones bicondicional, formadas por doble implicación o proposición. Tipos de proposiciones: tautología, contradicción, equivalencia. Es una proposición compuesta, proposición falsa o coinciden los resultados. Dice, a través de los valores de verdad apropiados en leyes notables en lógica. Se clasifican en leyes de idempotención, leyes asociativas, leyes distributivas y leyes de Morgan. Método de demostración, producto de reglas e inferencia. Tipos de demostraciones: por método directo, indirecto, por reducción en absoluto, por contraposición. Ahora vamos a hablar de la teoría básica de conjuntos. Se clasifica en teoría intuitiva de conjuntos. Conjunto de objetos. Consiste en listar los objetos. Alistar los objetos mediante definición por extensión. Consiste en encerrar los elementos, describir los objetos mediante definición por intención. Consiste en extensión de un predicado. Describe objetos mediante lenguaje formal, lenguaje natural, a través de colecciones matemáticas, limitándose a colecciones de objetos matemáticos para expresar predicados utilizando lógica de proposiciones. Lenguaje natural mediante proposiciones pueden ser aritmética, matemática, describen colecciones no estrictamente matemáticas. Universo temático. Contiene colecciones de objetos matemáticos, constituye jerarquía de conjunto. Teoría axiomática de conjuntos.
contiene y se clasifican en proposiciones, son lenguaje o símbolos los axiomas, los teorema, los teorema. Utiliza lenguaje formal. Se clasifican colección de objetos, imponiéndose objetos deben formarse antes de una colección, evitando paradojas para satisfacer predicado. Álgebra de conjuntos. Puede entenderse lenguaje formal, se presenta por medio de símbolos de conjuntos, símbolos de la relación de pertenencia, símbolos lógicos, abreviaturas de expresiones utilizadas en lógica de primer orden, representándole la lógica y la matemática. La lógica se expresa a través de proposiciones y los conjuntos usan la lógica como medio de comunicación a través de las proposiciones, iniciando por la lógica de primer nivel para lograr identificar las proposiciones y formas de comunicación entre ambas. Los conjuntos ayudan a expresar situaciones de la vida diaria, dando solución de ecuaciones, planteando problemas de diversas conocimientos. Ahora vamos a hablar de la aritmética. Entonces, estudio de los números y sus operaciones pertenecen a conjuntos de números y son números que propiedades estructurales. Entonces, se clasifican en naturales, cardenales, enteros, racionales, irracionales, reales, imaginarios. Entonces, empezamos con los naturales, que son todos los números utilizados para contar. Se denota con la letra N y empiezan con una sigla y desde el 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el infinito. Sus propiedades son adición, sustracción, multiplicación y división. Entonces ahora vamos con los números cardenales. Entonces los números cardenales son números naturales en donde se agrega el 0 y comenzando desde el mismo. Se denota con las letras que se representan en la letra N y empiezan desde el 0, como lo había dicho anteriormente, y empiezan con el 0, coma 1, coma 2, coma 3, coma 4 y hasta el infinito. Y sus propiedades son adición, sustracción, multiplicación y división. Entonces ahora vamos con los números enteros, que son combinados de los números naturales, cardenales, pueden ser positivos y negativos. Y se empiezan con el símbolo y se representan con la Z. Entonces empiezan ejemplo. Entonces es igual que los cardenales, iniciando por el número 0, es decir, el 1, 2 y 3 son positivos y menos 1, menos 2, menos 3 son negativos. Entonces, sus propiedades son adición, sustracción, multiplicación, división. Es importante aplicar la ley de los signos. Entonces, cuando se multiplican, cuando
cuando la multiplicación se multiplica, cuando se multiplican o se dividen dos números que tienen signos son diferentes. A más menos más es igual a más. Entonces, igual, otro ejemplo que es menos más menos por más es igual a menos. Entonces, ahora vamos con los números racionales, que son números que se escriben como fracción entre dos números. Pueden ser números naturales o enteros que denota donde se representa con la letra Q, y como lo había dicho anteriormente, empiezan con el 0, luego un cuarto y un medio, y menos el medio. Entonces, se clasifica con finitos, infinitos, periódicos, infinitos, semiperiódicos, y se escriben números completos de la fracción. Entonces empiezan con finitos y se escriben número completo de la fracción. Infinitos, periódicos, infinitos, semiperiódicos, y ayudan a simplificar la notación utilizando barras sobre el número. Repetido. Entonces, ejemplo. 8,11, 11, 11, pero se reduce a 8,11, 11. Entonces ahora vamos con los irracionales. Son números no racionales que se pueden escribir de forma fraccionaria. Se denotan con el símbolo pi y se representan con el 3.14, 15, 92, 65, 35. Ahora vamos con los números reales. Son todos los números racionales, irracionales, enteros. Se representan, se pueden expresar de forma decimal y se notan con la letra R. Entonces empiezan, como lo había dicho anteriormente, empiezan con el 0, o sea que son irracional, o sea que son o sea que son se inician con el 0 y con el incluyendo fracciones raíz comparada con raíz cuadrada o el número entero del mismo grupo o operación. Entonces entonces ahora vamos con la potenciación. Forma de escribir una multiplicación o forma por varias veces el mismo número. Se denota con la A 3 y se escribe y se representa con A por A, 3 veces el mismo número, es decir, el 3 por 3 por 3. Se clasifica potencia a potencia, potencia de base entera, negativa, potencia de igual,
potencia a potencia, es el producto de los exponentes cuyo producto es el resultado de una potencia que se representa. AM es igual a AM potencia N igual a AM potencia 2 N3. Entonces, potencia de base entera negativa. Potencia entera, dependiendo según exponente. Se clasifica pares, impares, resultado positivo y resultado negativo. Impares. Entonces, potencia de igual. Potencia. Sus propiedades son multiplicación y división. Muchas gracias.